Año 1200 a.C. El desierto del Sinaí arde bajo un sol implacable, mientras un pueblo entero marcha hacia su destino. Durante 40 años, 12 tribus han vagado por estas arenas interminables, llevando consigo algo que ningún otro pueblo de la antigüedad posee. La promesa de un Dios que afirma ser único, absoluto, sin igual en los cielos ni en la tierra. Pero esa promesa exige un precio, y ese precio es la obediencia total. La historia que estamos a punto de narrar no comienza aquí, en estas dunas calcinadas. Sus raíces se hunden mucho más profundo en el tiempo, en las leyendas de 3 patriarcas cuya fe cambiaría el curso de la civilización occidental: Abraham, Isaac y Jacob. Nombres que resonarían a través de milenios, transformándose en pilares de 3 grandes religiones que moldearían el mundo hasta nuestros días. Según las escrituras hebreas, Abraham recibió un llamado divino que alteraría su existencia para siempre. Debía abandonar Ur de los Caldeos, la ciudad más próspera de Mesopotamia, y caminar hacia una tierra desconocida que Yahvé le mostraría. No se trataba de un simple viaje comercial, ni de una migración forzada por el hambre o la guerra. Era algo radicalmente distinto, un acto de fe pura, basado únicamente en la palabra de una deidad que prometía convertir a sus descendientes en una nación tan numerosa como las estrellas del firmamento. La promesa se transmitió de generación en generación. Isaac, el hijo del milagro nacido cuando Sara ya había superado la edad fértil, heredó ese pacto divino. Luego vino Jacob, quien tras luchar toda una noche con un ser celestial, recibió un nuevo nombre: Israel, que significa el que lucha con Dios. Sus 12 hijos se convertirían en los ancestros de las 12 tribus que definirían la identidad de este pueblo durante los siglos venideros. Pero entonces ocurrió algo que parecía contradecir todas esas promesas divinas. Una hambruna devastadora obligó a la familia de Jacob a descender hacia Egipto, donde José, el hijo vendido como esclavo por sus propios hermanos, se había convertido en el segundo hombre más poderoso del imperio faraónico. Lo que comenzó como refugio temporal se transformó en estancia permanente. Las generaciones pasaron. Los israelitas se multiplicaron. Y un nuevo faraón, que no conocía a José ni recordaba los servicios que éste había prestado a Egipto, decidió que aquellos extranjeros representaban una amenaza. La esclavitud que siguió duró generaciones enteras. Los hijos de Israel construyeron las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, moldeando ladrillos bajo el látigo egipcio, mientras sus espaldas se quebraban y sus esperanzas se desvanecían. ¿Dónde estaba ahora aquel Dios que había prometido grandeza a Abraham? ¿Por qué permitía que su pueblo elegido sufriera semejante humillación? La respuesta llegaría en la forma de un hombre con un pasado complicado. Moisés, un hebreo criado como príncipe egipcio, un fugitivo que había pasado décadas pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Cuando la zarza ardiente le habló en las laderas del monte Horeb, Moisés se resistió. Argumentó. Buscó excusas, pero finalmente aceptó su misión: regresar a Egipto y exigir al faraón que liberara a los esclavos hebreos. Lo que siguió fueron las 10 plagas que, según el relato bíblico, devastaron la tierra de Egipto. El Nilo convertido en sangre, ranas que invadieron los palacios, piojos que cubrieron a hombres y animales, moscas que oscurecieron el cielo, pestilencia que acabó con el ganado, úlceras que atormentaron la piel de los egipcios, granizo que destruyó las cosechas, langostas que devoraron lo que quedaba, tinieblas que sumieron al país en una oscuridad absoluta durante 3 días, y finalmente,
la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios en una sola noche. Esa noche, mientras los gritos de dolor resonaban en cada hogar egipcio, los israelitas marcaron sus puertas con sangre de cordero y comieron de pie, con los lomos ceñidos y el bastón en mano, listos para partir. Era la primera Pascua, una festividad que sus descendientes celebrarían por más de 3000 años, recordando aquella noche en que la muerte pasó de largo sobre sus casas y la libertad se hizo posible. El éxodo comenzó en medio del caos. 600,000 hombres a pie, según el texto bíblico, sin contar mujeres y niños. Una multitud que avanzaba hacia el este, llevando consigo todo lo que podían cargar. Pero el faraón pronto se arrepintió de haberlos dejado marchar. Su ejército los persiguió hasta alcanzarlos junto al Mar Rojo, donde las aguas se abrieron milagrosamente, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, para luego cerrarse sobre los carros egipcios que intentaban seguirlos. Sin embargo, la libertad recién conquistada no significaba el fin de las pruebas. En el monte Sinaí, mientras truenos y relámpagos sacudían la montaña, Moisés recibió las tablas de la ley. 10 mandamientos grabados en piedra que establecerían los fundamentos éticos y religiosos del pueblo de Israel. No adorarás a otros dioses, no harás imágenes talladas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Recordarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre. No quitarás la vida, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Estos principios, junto con las complejas leyes rituales, civiles y ceremoniales que los acompañaban, transformaron a aquella masa de esclavos liberados en algo completamente nuevo. Un pueblo con una identidad religiosa distintiva, vinculado por un pacto solemne con una deidad que exigía exclusividad absoluta en la adoración y obediencia incondicional a sus estatutos. Pero aquí, en el desierto, algo salió terriblemente mal. Mientras Moisés permanecía en la cumbre del Sinaí recibiendo la Torá, el pueblo que esperaba al pie de la montaña se impacientó. Bajo la dirección de Aarón, el hermano de Moisés, fundieron sus joyas de oro y crearon un becerro, proclamándolo como el Dios que los había sacado de Egipto. Cuando Moisés descendió y contempló la orgía idólatra que se desarrollaba frente al ídolo, su ira fue tan intensa que arrojó las tablas contra el suelo, haciéndolas pedazos. Lo que siguió fue un juicio terrible. Los levitas, la tribu de Moisés, recorrieron el campamento con sus espadas, y aproximadamente 3000 hombres perecieron ese día. Era una advertencia brutal sobre lo que sucedería cada vez que Israel abandonara a Yahvé por otros dioses. Una advertencia que, como veremos, el pueblo ignoraría una y otra vez a lo largo de su historia. El castigo por aquella rebelión fue la condena a vagar 40 años por el desierto, hasta que toda la generación que había salido de Egipto pereciera, excepto Josué y Caleb, los únicos espías que habían confiado en que Yahvé les daría la victoria sobre los habitantes de Canaán. 40 años de marcha circular, de provisiones milagrosas de maná cada mañana, de agua brotando de rocas, de constantes quejas y repetidas rebeliones castigadas con severidad. Moisés mismo no entraría en la tierra prometida. Después de guiar al pueblo durante 4 décadas, después de soportar sus constantes murmuraciones, después de interceder innumerables veces ante Yahvé para salvarlos de la destrucción que merecían, el gran libertador solo pudo contemplar Canaán desde la cima del monte Nebo, antes de morir en las llanuras de Moab. El liderazgo pasó a Josué, un guerrero experimentado que había servido como asistente de Moisés desde su juventud. Aproximadamente en el año 1200 a.C.,
Las tribus de Israel finalmente cruzaron el río Jordán. Las aguas se detuvieron milagrosamente, permitiéndoles pasar en seco, una repetición del prodigio del Mar Rojo que marcaba el inicio de una nueva era. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, con sus formidables murallas que parecían inexpugnables para un pueblo que carecía de maquinaria de asedio sofisticada. Pero según el relato bíblico, Jericó no cayó por la fuerza militar convencional. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de la ciudad, llevando el arca del pacto. Al 7º día, dieron 7 vueltas. Los sacerdotes tocaron sus cuernos de carnero. El pueblo gritó al unísono y los muros se derrumbaron. La ciudad fue tomada y todo lo que había en ella fue consagrado a la destrucción total, excepto Rahab, la prostituta, y su familia, quienes habían ayudado a los espías israelitas. La conquista de Canaán no fue ni rápida ni completa. Josué logró victorias significativas, derrotando coaliciones de reyes cananeos en batallas como las de Gabaón, donde según las Escrituras, el sol se detuvo en el cielo para dar a Israel más tiempo de perseguir a sus enemigos. Las ciudades de Jai, Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir cayeron ante el avance israelita. El territorio fue dividido entre las 12 tribus mediante sorteo, estableciendo las fronteras que definirían la identidad regional de Israel durante siglos. Sin embargo, grandes extensiones de Canaán permanecieron sin conquistar. Los filisteos controlaban la llanura costera con sus 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Los fenicios dominaban el norte. Los cananeos conservaban fortalezas estratégicas en el interior. Y lo más problemático de todo, muchas tribus israelitas no expulsaron completamente a los habitantes originales de sus territorios asignados, sino que llegaron a acuerdos de convivencia que resultarían fatales para su fidelidad religiosa. Josué murió a la edad de 110 años, y con su muerte comenzó uno de los períodos más caóticos y fascinantes de la historia israelita, la era de los jueces. Durante aproximadamente 2 siglos, desde el 1200 hasta el 1050 a.C., Israel existió sin gobierno central, sin rey, sin capital, sin burocracia estatal. Era una confederación tribal laxa, unida teóricamente por su fe común en Yahvé y su compromiso con la Torá de Moisés. Pero la realidad sobre el terreno era mucho más compleja y oscura. El libro de Jueces lo resume con una frase escalofriante que se repite como un estribillo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La ausencia de autoridad central produjo anarquía moral y religiosa. Los israelitas se casaron con cananeos, moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. Adoraron a Baal y a Asera, las deidades de fertilidad cananeas. Establecieron lugares altos paganos. Participaron en rituales que incluían prostitución sagrada. El patrón que se desarrolló fue tristemente predecible. Israel abandonaba a Yahvé y servía a los dioses locales. Como consecuencia, Yahvé permitía que alguna nación vecina los oprimiera. Los israelitas clamaban pidiendo liberación. Yahvé levantaba un juez, un líder carismático dotado de su espíritu, quien derrotaba a los opresores y gobernaba a Israel durante un tiempo. Pero cuando ese juez moría, el pueblo volvía a la idolatría, iniciando el ciclo nuevamente. Los jueces eran figuras extraordinarias y a menudo contradictorias. Otoniel derrotó a los mesopotamios. Ahod, un guerrero zurdo, asesinó al obeso rey moabita Eglón, clavándole una espada en el vientre. Débora, una de las pocas mujeres líderes del antiguo Oriente Medio, junto con el general Barak, derrotó al ejército cananeo de Jabín, cuyo comandante Sísara
fue posteriormente eliminado por Jael, quien le clavó una estaca de tienda en la sien mientras dormía. Gedeón comenzó su carrera destruyendo el altar de Baal de su propio padre. Con solo 300 hombres armados con antorchas, cántaros y trompetas, derrotó a los madianitas que oprimían a Israel. Sin embargo, más tarde creó un efod de oro que se convirtió en objeto de adoración idólatra para los israelitas. Su hijo Abimelech intentó establecer una monarquía asesinando a 70 de sus hermanos, solo para morir cuando una mujer le arrojó una piedra de molino sobre la cabeza durante el asedio de una ciudad. Jefté hizo un voto imprudente que resultó en la inmolación de su propia hija. Sansón, el nazareo dotado de fuerza sobrenatural, pasó su vida en una espiral autodestructiva de venganzas personales contra los filisteos, motivado más por sus pasiones que por un liderazgo responsable, hasta que finalmente, ciego y encadenado, derribó el templo de Dagón sobre los filisteos y sobre sí mismo. Las últimas historias del libro de Jueces muestran hasta qué punto había caído Israel en la anarquía moral. La tribu de Dan migró hacia el norte, robando ídolos en el camino y estableciendo su propio sacerdocio irregular. Un levita, cuya concubina fue violada y asesinada por hombres de la tribu de Benjamín, cortó su cadáver en 12 pedazos y los envió a todas las tribus de Israel. La guerra civil que siguió casi exterminó completamente a la tribu de Benjamín. Este caos insostenible creó las condiciones para una transformación política radical. Las tribus israelitas enfrentaban una amenaza existencial creciente. Los filisteos, un pueblo del mar de origen, probablemente egeo, que se había establecido en la costa sur de Canaán. Los filisteos poseían una ventaja tecnológica devastadora: el monopolio del hierro. Mientras los israelitas seguían usando armas de bronce, los filisteos blandían espadas y lanzas de hierro que podían cortar el bronce como si fuera arcilla. Las derrotas se acumulaban. Los filisteos penetraban cada vez más profundamente en el territorio israelita. En una batalla catastrófica cerca de Afec, capturaron el Arca del Pacto, el símbolo supremo de la presencia de Yahvé entre su pueblo. El anciano sacerdote Elí murió de la impresión al escuchar la noticia. Su nuera, al dar a luz en medio de la tragedia, llamó al niño Icabod, que significa «la gloria se ha ido», porque el arca de Dios había sido capturada. Aunque el arca fue eventualmente devuelta después de causar plagas entre los filisteos, el mensaje era claro. Israel necesitaba un cambio fundamental en su estructura política si quería sobrevivir. Los ancianos de Israel se reunieron y se acercaron al profeta Samuel, el último y más grande de los jueces, con una demanda revolucionaria. «Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones». Samuel se sintió profundamente perturbado por la petición. Consultó a Yahvé, quien respondió con palabras amargas: «No te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos». Yahvé advirtió a través de Samuel sobre las consecuencias de tener un rey. Tomaría a sus hijos para su ejército y sus carros. Tomaría a sus hijas para cocinar y hornear. Tomaría sus mejores campos, viñedos y olivares. Tomaría la 10ª parte de su grano y sus rebaños. Los convertiría en siervos. Y cuando finalmente clamaran por liberación de ese rey que habían exigido, Yahvé no les respondería. Pero el pueblo insistió. Querían un rey como las demás naciones, alguien que los gobernara y saliera delante de ellos para pelear sus batallas. Samuel, con renuencia, accedió a buscar al hombre que Yahvé había elegido para esta nueva era. Ese hombre resultó ser Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Las Escrituras lo describen como un hombre impresionante, más alto que cualquier otro israelita,
de apariencia imponente. Cuando Samuel lo ungió secretamente alrededor del año 1050 a.C., Saúl experimentó una transformación espiritual, profetizando entre los profetas, recibiendo otro corazón de parte de Yahvé. Su presentación pública fue dramática. Cuando llegó el momento de revelarlo al pueblo, Saúl se había escondido entre el equipaje. Tuvo que ser sacado de su escondite para ser proclamado rey ante todo Israel. Su primera prueba como monarca llegó rápidamente cuando Najas el amonita sitió la ciudad de Jabes de Galaad y ofreció rendirse solo si les arrancaba el ojo derecho a todos los habitantes. Cuando Saúl escuchó esta amenaza, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo Israel con el mensaje: así se hará con los bueyes de cualquiera que no salga a la guerra detrás de Saúl y Samuel. El pueblo respondió masivamente. Saúl organizó el ejército en 3 columnas que atacaron el campamento amonita al amanecer, dispersándolos completamente. La victoria consolidó su monarquía. Sin embargo, la relación entre Saúl y Samuel pronto se deterioró. En 2 ocasiones críticas, Saúl desobedeció órdenes divinas específicas. Primero, ofreció un holocausto él mismo, cuando Samuel se retrasó en llegar antes de una batalla contra los filisteos, usurpando las funciones sacerdotales. Luego, en la guerra contra los amalecitas, perdonó al rey Agag y guardó el mejor ganado, cuando se le había ordenado destruir todo completamente. Samuel confrontó a Saúl con palabras que resonarían a través de la historia. ¿Acaso se complace Yahvé tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? La obediencia es mejor que el sacrificio, y prestar atención que la grasa de carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto has rechazado la palabra de Yahvé, Él también te ha rechazado como rey. El veredicto divino había caído. Saúl continuaría reinando durante años, pero ya estaba condenado. Samuel ungió en secreto a un nuevo rey, un joven pastor de Belén llamado David, el menor de 8 hermanos de Isaí. Cuando Samuel vio a los hermanos mayores de David, impresionantes en apariencia, pensó que seguramente alguno de ellos sería el elegido. Pero Yahvé le dijo: el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahvé mira el corazón. David entró en la corte de Saúl como músico, tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey. Pero fue su victoria sobre Goliat lo que lo catapultó a la fama nacional. Cuando los filisteos desafiaron a Israel a un combate singular, ofreciendo a su campeón Goliat de Gat, un gigante de más de 2 metros de altura, vestido con una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos, nadie en el ejército israelita se atrevió a enfrentarlo. Durante 40 días, mañana y tarde, Goliat se presentó ante las líneas de batalla israelitas, burlándose de ellos y desafiándolos. David, que había llegado al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío y se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, pero el joven pastor la rechazó, sin estar acostumbrado a ella. En cambio, tomó su bastón, eligió 5 piedras lisas del arroyo y avanzó hacia Goliat con su honda. El gigante se burló de él. ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? David respondió con palabras que se han repetido durante milenios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. La piedra voló de la honda de David.
se hundió en la frente de Goliat, y el gigante cayó de bruces al suelo. David corrió, tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Los filisteos huyeron en pánico, perseguidos por los israelitas que los masacraron hasta las puertas de Gat y Ecrón. La victoria transformó a David en un héroe nacional. Las mujeres salían cantando y bailando. Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10,000. Esas palabras envenenaron el corazón de Saúl con celos mortales. El rey pasó los siguientes años intentando eliminar a David, arrojándole lanzas mientras tocaba el arpa, enviándolo a misiones militares suicidas, persiguiéndolo por el desierto con 3,000 hombres escogidos. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad perfecta de eliminar a Saúl. Una vez lo encontró durmiendo en una cueva. Otra vez penetró en su campamento de noche y lo halló dormido, con su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza. Ambas veces, los hombres de David le instaron a matarlo. Ambas veces, David se negó. No extenderé mi mano contra el ungido de Yahvé. Cortó un pedazo del manto de Saúl, o tomó su lanza y su jarra de agua, simplemente para demostrar que podría haberlo matado, pero eligió no hacerlo. La tragedia de Saúl llegó a su clímax en el monte Gilboa. Los filisteos invadieron en gran número, y el ejército de Israel fue destrozado. Los 3 hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, el mejor amigo de David, perecieron en la batalla. Saúl, gravemente herido por los arqueros filisteos, se arrojó sobre su propia espada para evitar la humillación de ser capturado vivo. Los filisteos encontraron su cadáver. Le cortaron la cabeza, despojaron su armadura y clavaron su cuerpo en las murallas de Bet-San. Cuando David recibió la noticia, desgarró sus vestiduras y compuso un lamento fúnebre de extraordinaria belleza. ¿Cómo han caído los poderosos? Las armas de guerra han perecido. A pesar de todos los años de persecución, David lloró genuinamente por Saúl, y especialmente por Jonatán. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Muy dulce fuiste para mí. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. La muerte de Saúl abrió el camino para que David asumiera el trono, pero no sin complicaciones. Las tribus del sur lo ungieron rey en Hebrón, pero las del norte siguieron a Is-Boset, un hijo sobreviviente de Saúl. Durante 7 años y medio, hubo guerra civil entre las 2 facciones. Finalmente, después de que Is-Boset fuera asesinado por 2 de sus propios capitanes, las tribus del norte vinieron a David en Hebrón y lo ungieron como rey sobre todo Israel alrededor del año 1000 a.C. David necesitaba una capital neutral que no perteneciera a ninguna tribu específica. Eligió Jerusalén, una fortaleza jebusea situada estratégicamente en las montañas entre el norte y el sur. Los jebuseos se burlaron de su intento de capturarla, confiados en sus formidables defensas naturales. Pero David y sus hombres penetraron en la ciudad a través de un túnel de agua, tomándola por sorpresa. Inmediatamente, David convirtió a Jerusalén en el centro político y religioso de su reino. Construyó allí su palacio con ayuda de arquitectos fenicios enviados por Hiram, rey de Tiro. Pero su decisión más significativa fue trasladar el Arca del Pacto a Jerusalén, estableciendo la ciudad no solo como capital política, sino como el lugar de habitación de Yahvé mismo. El traslado del arca fue una procesión jubilosa con música y danzas. David mismo danzaba con todas sus fuerzas delante del arca, vestido apenas con un efod de lino. Mical, su esposa e hija de Saúl, lo menospreció por su exhibición poco digna de un rey, lo que resultó en que ella quedara sin hijos el resto de su vida, un destino considerado vergonzoso en el antiguo Israel. David quería construir un templo permanente para Yahvé,
terminando con el sistema del tabernáculo móvil que había existido desde el Éxodo. Pero el profeta Natán le trajo un mensaje divino. David no construiría la casa de Yahvé, sino que Yahvé construiría la casa de David. Le prometió un hijo que edificaría el templo, y más significativamente, estableció un pacto eterno con la dinastía davídica. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente. Esta promesa se convertiría en el fundamento de las esperanzas mesiánicas judías durante más de 2000 años. Siglos después del exilio, cuando ya no hubiera rey en el trono de David, los profetas seguirían prometiendo que un día vendría un descendiente de David que restauraría el reino y gobernaría con justicia y paz para siempre. El reino de David alcanzó dimensiones sin precedentes para Israel. Derrotó a los filisteos, reduciéndolos a vasallaje. Conquistó Moab y ejecutó a 2/3 de los prisioneros de guerra. Sometió a Edom, colocando guarniciones en todo su territorio. Derrotó a los arameos de Damasco. Humilló a los amonitas. Las fronteras de Israel se extendían ahora desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, desde el Mediterráneo hasta el desierto de Arabia. Sin embargo, el reinado de David también estuvo manchado por el pecado y sus terribles consecuencias. Un día, mientras caminaba por la azotea de su palacio, vio a una mujer extraordinariamente hermosa bañándose. Era Betsabé, esposa de Urías el Eteo, uno de sus mejores soldados. David la mandó llamar y se acostó con ella. Cuando Betsabé envió mensaje de que estaba embarazada, David intentó encubrir su adulterio, haciendo venir a Urías del frente de batalla, esperando que se acostara con su esposa y así creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, demostrando una integridad que contrastaba dolorosamente con la traición de David, se negó a disfrutar de su casa y su esposa, mientras sus compañeros soldados dormían en el campo de batalla. Cuando el plan de David fracasó, el rey ordenó a Joab, su comandante, que colocara a Urías en el punto más peligroso de la batalla y luego se retirara, dejándolo morir. El plan funcionó. Urías pereció. David se casó con Betsabé. Parecía que había salido impune. Pero Yahvé envió al profeta Natán, quien confrontó a David con una parábola sobre un hombre rico que le robó la única ovejita a un hombre pobre. Cuando David ardió de indignación contra el hombre rico de la historia, Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». El juicio divino fue devastador. La espada jamás se apartaría de la casa de David. El mal se levantaría contra él desde su propia familia. El hijo nacido del adulterio moriría. Y así sucedió. A pesar de los ruegos y el ayuno de David, el niño enfermó y murió al 7º día. Las consecuencias se desplegaron exactamente como Natán había predicho. El hijo de David, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, esperó 2 años y luego asesinó a Amnón en venganza. Absalón huyó al exilio, pero eventualmente regresó y se ganó el corazón del pueblo con su carisma y sus promesas de justicia. Finalmente se rebeló abiertamente, forzando a David a huir de Jerusalén descalzo y llorando. La guerra civil que siguió fue brutal. Las fuerzas de David, comandadas por el implacable Joab, derrotaron al ejército de Absalón en el bosque de Efraín. Absalón, huyendo en una mula, quedó atrapado por su abundante cabello en las ramas de una gran encina. Joab lo encontró colgando allí, indefenso, y le clavó 3 dardos en el corazón, a pesar de las órdenes explícitas de David de tratar con gentileza al joven. Cuando David recibió la noticia de la victoria y la muerte de Absalón, su reacción desconcertó a todos. En lugar de alegrarse por la victoria, se lamentó amargamente.
Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Joab tuvo que reprenderlo duramente, recordándole que tenía responsabilidades hacia quienes habían arriesgado sus vidas para salvarlo. Los últimos años de David fueron ensombrecidos por otra rebelión, esta vez de Seba, un benjaminita. Cuando David envejeció, surgió una nueva crisis. ¿Quién sería su sucesor? Adonías, su hijo mayor sobreviviente, se proclamó rey sin el consentimiento de David. Pero Betsabé y el profeta Natán intervinieron, recordando a David que había prometido que Salomón, hijo de Betsabé, sería rey después de él. David actuó decisivamente. Ordenó que Salomón fuera ungido inmediatamente como rey mientras él aún vivía. Salomón cabalgó en la mula del propio David hasta Gión, donde el sacerdote Sadoc lo ungió con el cuerno de aceite del tabernáculo. El pueblo tocó flautas y se regocijó con tanta alegría que la tierra tembló con el sonido. Cuando Adonías y sus partidarios escucharon el alboroto, supieron que habían perdido. Los invitados de Adonías huyeron aterrorizados, cada uno por su camino. Adonías corrió al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, buscando asilo sagrado. Salomón le perdonó la vida temporalmente, pero le advirtió que cualquier nueva evidencia de maldad resultaría en su ejecución. David convocó a Salomón para darle sus últimas instrucciones. Le encargó caminar en los caminos de Yahvé, guardando sus estatutos y mandamientos escritos en la Torá de Moisés. También le dio instrucciones específicas sobre asuntos pendientes. Joab debía pagar por los asesinatos que había cometido. Simei, quien había maldecido a David durante la rebelión de Absalón, debía ser vigilado cuidadosamente. David murió después de reinar 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad de David. A pesar de todos sus fallos y pecados, las Escrituras lo presentan como el estándar dorado contra el cual se medirían todos los reyes futuros de Judá. Una y otra vez, la Biblia evalúa a los reyes posteriores preguntando si hicieron lo recto ante los ojos de Yahvé como su padre David. Salomón heredó un reino pacífico, próspero y seguro. Su reinado marcaría la cumbre de la gloria de Israel, pero también sembraría las semillas de su división y eventual destrucción. Continúa con aproximadamente 4.500 palabras adicionales para alcanzar las 9.000 palabras solicitadas. Salomón consolidó rápidamente su poder, eliminando las amenazas potenciales. Adonías cometió el error fatal de pedir a Betsabé que intercediera para que Salomón le permitiera casarse con Abisag, la joven que había cuidado a David en su vejez. Salomón interpretó esto como un intento velado de reclamar el trono y ordenó su ejecución inmediata. Joab, al escuchar esto, corrió al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar. Pero Salomón envió a Benaía, quien lo ejecutó allí mismo, finalmente castigando los asesinatos que Joab había cometido décadas atrás. Simei fue confinado a Jerusalén bajo pena de muerte si alguna vez cruzaba el valle de Cedrón. 3 años después, violó esa orden y fue ejecutado. Con las amenazas internas neutralizadas, Salomón estableció una administración compleja y sofisticada. Dividió el reino en 12 distritos administrativos, cada uno responsable de proveer para la corte real durante un mes del año. Este sistema, aunque eficiente, eventualmente se convertiría en una carga insoportable que provocaría la rebelión después de su muerte. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria. Cuando Yahvé se le apareció en un sueño en Gabaón y le ofreció cualquier cosa que pidiera, Salomón no pidió riqueza, larga vida o victoria sobre sus enemigos. En cambio, pidió un corazón que sepa discernir entre el bien
y el mal. Yahvé se complació tanto con esta respuesta que le concedió no solo sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor que ningún otro rey poseería en vida. La prueba más famosa de su sabiduría llegó cuando dos prostitutas comparecieron ante él con un bebé. Ambas afirmaban ser la madre. Una de ellas había accidentalmente sofocado a su propio hijo durante la noche y, según la otra mujer, había intercambiado los bebés mientras dormía. Salomón ordenó que trajeran una espada y cortaran al niño vivo en 2 mitades, dando una mitad a cada mujer. Una de las mujeres estuvo de acuerdo con la solución. La otra gritó horrorizada: «¡No! Denle el niño vivo a ella, pero no lo maten». Salomón supo inmediatamente que esta era la verdadera madre y le entregó el niño. Pero el logro supremo de Salomón, la obra que definiría su reinado y transformaría para siempre al judaísmo, fue la construcción del templo de Yahvé en Jerusalén. David había reunido enormes cantidades de materiales y elaborado planes detallados, pero le tocó a Salomón hacer realidad el sueño de su padre. La construcción comenzó en el año 4 de su reinado, 480 años después del éxodo de Egipto, según el texto bíblico. Salomón reclutó 30,000 trabajadores de todo Israel, enviándolos a trabajar en turnos de 10,000 al mes al Líbano para cortar cedros. Además, movilizó 70,000 cargadores y 80,000 canteros en las montañas, supervisados por 3,300 capataces. El diseño del templo seguía el patrón del tabernáculo, pero en dimensiones mucho mayores y con materiales inmensamente más costosos. La estructura principal medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Las paredes interiores estaban revestidas con tablas de cedro del Líbano, talladas con calabazas y flores abiertas. El piso era de madera de ciprés. Todo el interior fue recubierto con oro puro. El lugar santísimo, el espacio más sagrado donde residiría el Arca del Pacto, era un cubo perfecto de 20 codos en cada dimensión. 2 querubines gigantescos de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura con alas que se extendían 10 codos, fueron revestidos con oro y colocados en el lugar santísimo. Sus alas extendidas tocaban las paredes opuestas y se encontraban en el centro, creando un dosel protector sobre el arca. El altar de bronce frente al templo medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 10 de alto. Salomón también mandó hacer un mar de metal fundido, una inmensa pila circular de más de 4 metros de diámetro montada sobre 12 bueyes de bronce, que contenía aproximadamente 45,000 litros de agua para las purificaciones ceremoniales. 10 carros de bronce elaboradamente decorados, cada uno con su propia fuente, permitían transportar agua alrededor del complejo del templo. La dedicación del templo fue uno de los momentos más grandiosos de la historia de Israel. Salomón convocó a todo el pueblo durante la fiesta de los tabernáculos en el 7º mes. Los sacerdotes trajeron el Arca del Pacto desde la ciudad de David y la colocaron en el lugar santísimo. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó el templo con tal densidad que no podían permanecer allí para ministrar. La gloria de Yahvé había llenado la casa que Salomón había construido. Salomón se volvió hacia la asamblea y los bendijo. Luego se arrodilló sobre una plataforma de bronce frente a todo Israel. Extendió sus manos hacia el cielo y ofreció una oración dedicatoria que es una de las más hermosas de todas las Escrituras. Reconoció que ningún edificio, por magnífico que fuera, podría realmente contener al Dios del universo. Pero rogó que Yahvé escuchara las oraciones ofrecidas en este lugar. Las oraciones de los que juraban inocencia, de los que se arrepentían después de la derrota,
de los que clamaban en tiempos de sequía o hambre, del extranjero que vendría de tierra lejana debido a la fama del nombre de Yahvé, de los que marchaban a la batalla, de los que eran llevados cautivos a tierra enemiga. Cuando Salomón terminó su oración, fuego descendió del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Durante 7 días celebraron la dedicación del templo, seguidos por 7 días más de la fiesta de los tabernáculos. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron sacrificados durante estas celebraciones. Al final, Salomón despidió al pueblo, y ellos se fueron a sus hogares alegres y con el corazón gozoso por toda la bondad que Yahvé había mostrado a David y a Israel. El templo transformó fundamentalmente la práctica religiosa israelita. Ya no era suficiente ofrecer sacrificios en lugares altos, locales o altares improvisados. 3 veces al año, todo varón israelita estaba obligado a presentarse ante Yahvé en Jerusalén para las grandes fiestas. El templo se convirtió en el punto focal absoluto de la identidad nacional y religiosa judía, una posición que mantendría durante casi 4 siglos hasta su destrucción. La fama de Salomón se extendió por todo el mundo conocido. Los reyes enviaban embajadas para escuchar su sabiduría. La reina de Saba viajó desde el sur de Arabia con caravanas cargadas de especias, oro y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Cuando vio su sabiduría, la casa que había construido, la comida de su mesa, la organización de sus sirvientes, sus sacrificios en el templo, quedó literalmente sin aliento. «La mitad no me fue contada», exclamó. «Tu sabiduría y prosperidad superan la fama que había oído». Las riquezas de Salomón eran asombrosas. Sus ingresos anuales alcanzaban 666 talentos de oro, sin contar las tarifas de los mercaderes y comerciantes, los tributos de los reyes vasallos y los gobernadores regionales. Hizo escudos ceremoniales de oro batido. Su trono era de marfil, revestido con oro fino, con 6 escalones ascendentes, cada uno flanqueado por 2 leones. 12 leones adicionales estaban de pie sobre los escalones. Nunca se había hecho nada semejante en ningún reino. Salomón también construyó ciudades de almacenamiento, ciudades para sus carros y ciudades para su caballería. Tenía 40,000 establos para sus caballos de carro y 12,000 jinetes. Sus carros los importaba de Egipto. Los vendían en 600 siclos de plata cada uno. Sus caballos venían de Cilicia. Estableció una red comercial que se extendía desde Egipto hasta Mesopotamia. Sin embargo, la gloria tenía un precio terrible que eventualmente destruiría todo lo que Salomón había construido. Para financiar sus proyectos monumentales y su estilo de vida extravagante, impuso cargas cada vez más pesadas sobre el pueblo. El trabajo forzado se volvió común. Los impuestos aumentaron constantemente. Las tribus del norte, que proporcionaban la mayor parte de los trabajadores pero veían pocos beneficios, comenzaron a resentirse profundamente. Pero el fallo más catastrófico de Salomón fue religioso. Amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones sobre las cuales Yahvé había dicho a los israelitas: «No os uniréis con ellas, ni ellas con vosotros, porque ciertamente harán desviar vuestros corazones tras sus dioses». Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Cuando Salomón envejeció, sus esposas desviaron su corazón tras otros dioses. Construyó lugares altos para Quemos, el dios abominable de Moab, y para Moloc, el dios detestable de los amonitas, en el monte que está frente a Jerusalén. Hizo lo mismo para todas sus esposas extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El hombre que había construido el templo de Yahvé
terminó patrocinando santuarios paganos en las colinas alrededor de Jerusalén. Yahvé se airó contra Salomón porque su corazón se había apartado de él. Le apareció 2 veces y en ambas ocasiones le había advertido específicamente que no siguiera a otros dioses. Pero Salomón no guardó lo que Yahvé le había mandado. Por tanto, Yahvé le dijo: «Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, de cierto romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén que yo he elegido». El juicio divino comenzó a manifestarse inmediatamente. Yahvé levantó adversarios contra Salomón. Hadad el Edomita, que había huido a Egipto cuando David conquistó Edom, regresó y causó problemas en el sur. Rezón, que había huido de su señor cuando David derrotó a los arameos, estableció un reino rival en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Pero la amenaza más seria vino de dentro. Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, era un joven capaz que Salomón había puesto a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Un día, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías de Silo en el camino. Ahías llevaba puesto un manto nuevo. Tomó el manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Cuando Salomón se enteró de esto, intentó dar muerte a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto, donde permaneció bajo la protección del faraón Sisac hasta la muerte de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Murió y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Su hijo Roboam reinó en su lugar. La sucesión parecía simple y directa, pero las tensiones acumuladas durante décadas estaban a punto de estallar, dividiendo para siempre el reino unido que David y Salomón habían construido. Todo Israel se reunió en Siquem para hacer rey a Roboam. Jeroboam, que todavía estaba en Egipto, regresó cuando escuchó la noticia. Los israelitas del norte le enviaron a buscar, y vino con toda la congregación de Israel para hablar con Roboam. Su mensaje era claro y razonable. «Tu padre hizo nuestro yugo muy pesado. Alivia ahora tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos». Roboam les pidió 3 días para considerar su respuesta. Consultó primero con los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Ellos le aconsejaron sabiamente: «Si hoy te haces siervo de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre». Era un consejo brillante que habría preservado el Reino Unido. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y consultó con los jóvenes que se habían criado con él. Ellos le dijeron: «Así hablarás a este pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, mas tú aliviánoslo». Les hablarás así: «Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones». Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam, como él había indicado. Y el rey les respondió duramente, rechazando el consejo de los ancianos y siguiendo el de los jóvenes. Les habló exactamente según le habían aconsejado sus compañeros de juventud, amenazándolos con un yugo aún más pesado y castigos más severos. La respuesta del pueblo fue inmediata y devastadora.
¿Qué parte tenemos nosotros en David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. David, mira ahora por tu casa. Israel se fue a sus tiendas. Solo los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá permanecieron bajo el gobierno de Roboam. Roboam, en un último acto de necedad asombrosa, envió a Adoram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, para intentar restaurar el orden. Los israelitas lo apedrearon hasta matarlo. Roboam apenas logró subir a su carro y huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David ese día, una rebelión que continuaría durante los siguientes 2 siglos. Cuando todo Israel escuchó que Jeroboam había regresado de Egipto, enviaron a llamarle a la congregación y lo hicieron rey sobre todo Israel. Solo la tribu de Judá siguió a la casa de David. Así, en el año 928 a.C., el Reino Unido, que había existido por apenas 80 años, se dividió en 2. El Reino del Norte, llamado Israel, con 10 tribus y Jeroboam como rey. Y el Reino del Sur, llamado Judá, con las tribus de Judá y Benjamín, bajo el gobierno de Roboam. La división no fue meramente política. Casi inmediatamente adquirió dimensiones religiosas que determinarían el destino de ambos reinos. Jeroboam razonó que si su pueblo continuaba subiendo a Jerusalén 3 veces al año para adorar en el templo, eventualmente sus corazones regresarían a Roboam. Para prevenir esto, cometió lo que las Escrituras llaman el pecado de Jeroboam, una transgresión que contaminaría al reino del norte durante toda su existencia. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro. Le dijo al pueblo: «Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Colocó uno de los becerros en Betel, en el extremo sur de su reino, y el otro en Dan, en el extremo norte. También construyó santuarios en lugares altos, hizo sacerdotes de entre todo el pueblo que no eran levitas, e instituyó su propia fiesta en el 8º mes para rivalizar con la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Jerusalén en el 7º mes. Un profeta anónimo de Judá vino a Betel mientras Jeroboam estaba junto al altar quemando incienso. El profeta gritó contra el altar: «Altar, altar, así dice Yahvé. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Como señal de que esto sucedería, profetizó que el altar se rompería y las cenizas se derramarían. Jeroboam extendió su mano desde el altar y gritó: «¡Prendedlo!». Pero inmediatamente su mano se secó, quedando paralizada, y el altar se rompió derramando las cenizas exactamente como el profeta había dicho. Jeroboam rogó al profeta que orara por la restauración de su mano. El profeta oró y la mano fue restaurada. Pero ni siquiera este milagro pudo cambiar el corazón de Jeroboam. Continuó con su política idólatra, nombrando sacerdotes ilegítimos y promoviendo la adoración en los santuarios prohibidos. Desde ese momento, la narrativa bíblica evalúa a cada rey del norte con la misma frase condenatoria: «Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel». El pecado original de Jeroboam contaminó a todo el reino, estableciendo un patrón de idolatría del que Israel nunca escaparía. Mientras tanto, en Judá, Roboam tampoco permaneció fiel a Yahvé. Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, provocándolo a celos con sus pecados más que todo lo que sus padres habían hecho. Edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y postes de acera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Incluso hubo prostitución cultual en la tierra. En el 5º año del reinado de Roboam, Yahvé envió juicio.
Sisac, faraón de Egipto, subió contra Jerusalén con 1,200 carros, 60,000 jinetes e innumerables tropas de libios, suquitas y etíopes. Capturó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén huyendo de Sisac, y les dijo: Así dice Yahvé, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Roboam y los príncipes se humillaron, y Yahvé prometió que no los destruiría completamente, aunque serían siervos de Sisac para que aprendieran la diferencia entre servir a Yahvé y servir a los reinos de las naciones. Sisac saqueó los tesoros del templo y del palacio real. Tomó todo, incluyendo los escudos de oro que Salomón había hecho. Roboam los reemplazó con escudos de bronce, un símbolo perfecto de cómo la gloria de Salomón ya se estaba desvaneciendo. La división del reino marcó el fin de la edad dorada de Israel. Nunca más volverían a ser una gran potencia regional. Los dos reinos a menudo estaban en guerra entre sí, desperdiciando recursos que necesitaban para defenderse de amenazas externas mucho mayores. El reino del norte duraría aproximadamente 200 años antes de ser completamente destruido por Asiria. El reino del sur sobreviviría otros 136 años, más antes de caer ante Babilonia. Pero más allá de las consecuencias políticas y militares, la división representaba un fracaso espiritual profundo. El pueblo que Yahvé había sacado de Egipto, al que había dado su Torá, para quien había conquistado Canaán, al que había establecido como reino bajo David y Salomón, ahora estaba dividido, debilitado y en ambos reinos, cayendo cada vez más profundamente en la idolatría que eventualmente provocaría su destrucción total. La pregunta que resonaría a través de los siglos siguientes era simple pero devastadora. ¿Permanecería algún remanente fiel? ¿Habría alguna esperanza de restauración? ¿O el pacto que Yahvé había hecho con Abraham, confirmado en el Sinaí, celebrado en la conquista de Canaán, glorificado en el reinado de David y manifestado en el templo de Salomón, estaba destinado a terminar en ruina y exilio? Las respuestas a estas preguntas se desarrollarían dramáticamente en los siglos venideros, cuando profetas valientes proclamarían el juicio de Yahvé contra la idolatría y la injusticia, cuando imperios poderosos se levantarían para ejecutar ese juicio, y cuando finalmente, después de la devastación total, una esperanza inesperada comenzaría a emerger de las cenizas del exilio. Año 722 a.C. Las murallas de Samaria, capital del Reino del Norte, están a punto de caer. Durante 3 años, el ejército asirio ha rodeado la ciudad, cortando todo suministro de alimentos y agua. Los habitantes devoran cadáveres de animales. Los niños mueren de hambre en las calles. Las madres abrazan a sus hijos agonizantes mientras los arietes asirios golpean implacablemente las puertas de la ciudad. Y dentro de semanas, Israel dejará de existir como nación independiente. Para siempre. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué transformó al pueblo elegido de Yahvé en una nación condenada a la aniquilación total? La respuesta requiere que retrocedamos 2 siglos, hasta el momento preciso en que el Reino del Norte comenzó su descenso inexorable hacia la destrucción. Desde el instante mismo de su fundación, en el año 928 a.C., el reino de Israel estuvo marcado por una maldición espiritual. Jeroboam, su primer monarca, había establecido un sistema religioso diseñado explícitamente para mantener a su pueblo alejado del templo de Jerusalén. Los becerros de oro en Dan y Betel no eran simplemente ídolos, representaban un rechazo fundamental del pacto que Yahvé había establecido con Israel en el monte Sinaí.
Pero lo que comenzó como pragmatismo político pronto se convirtió en algo mucho más oscuro y destructivo. Las sucesivas generaciones de reyes del norte no solo mantuvieron los becerros dorados, sino que añadieron capas adicionales de apostasía, importando cultos extranjeros y mezclando la adoración de Yahvé con rituales cananeos que incluían prostitución sagrada y sacrificios humanos. Las escrituras presentan una galería de monarcas del norte que compiten entre sí en corrupción y violencia. Nadab, hijo de Jeroboam, reinó apenas 2 años antes de ser asesinado por Baasa durante el asedio de la ciudad filistea de Gibetón. Baasa exterminó a toda la casa de Jeroboam, cumpliendo una profecía pronunciada por el profeta Ahías. Pero el veredicto bíblico sobre Baasa es idéntico al de Jeroboam. Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado. Ela, hijo de Baasa, fue asesinado por su propio comandante de carros, Simri, mientras se emborrachaba en la casa de su mayordomo. Simri reinó exactamente 7 días. Cuando el ejército israelita escuchó que había asesinado al rey, proclamó rey a Omri, su general. Omri marchó contra Tirsa, la capital. Simri, al ver que la ciudad estaba perdida, se encerró en el palacio real y le prendió fuego, pereciendo en las llamas. Sin embargo, Omri no consolidó su poder inmediatamente. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat. Solo después de que Tibni muriera, probablemente en combate, Omri pudo establecer firmemente su dinastía. Pero su contribución más duradera no fue militar, sino arquitectónica y religiosa, y ambas terminarían siendo maldiciones para Israel. Omri compró el monte de Samaria de un hombre llamado Semer por 2 talentos de plata, y allí construyó una nueva capital para el reino del norte. Samaria sería la sede del poder israelita durante los siguientes 150 años, hasta su destrucción final a manos de los asirios. Estratégicamente ubicada en una colina elevada, defendible y próspera, Samaria representaba el poder y la ambición de Israel. Pero espiritualmente, Omri superó a todos sus predecesores en maldad. Las Escrituras declaran que hizo lo malo ante los ojos de Yahvé y actuó peor que todos los que fueron antes de él. Estableció alianzas políticas matrimoniales con los fenicios, casando a su hijo, Acab, con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de Sidón y sacerdote de Astarte. Este matrimonio político desencadenaría la crisis religiosa más profunda en la historia del Reino del Norte. Cuando Acab ascendió al trono alrededor del año 874 a.C., Jezabel trajo consigo no solo su religión fenicia, sino también su determinación fanática de imponerla en Israel. Acab construyó un templo para Baal en Samaria y erigió una imagen de Asera. Mantuvo a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, alimentándolos de su mesa real. Pero Jezabel fue más allá de la simple tolerancia religiosa. Implementó una política sistemática de persecución contra los profetas de Yahvé. Los cazó y los ejecutó. Abdías, el mayordomo del palacio de Acab, que secretamente temía a Yahvé, escondió a 100 profetas en 2 cuevas, 50 en cada una, proveyéndoles pan y agua mientras Jezabel buscaba eliminar a todos los siervos de Yahvé de Israel. Fue en este momento cuando parecía que la adoración de Yahvé estaba a punto de ser completamente erradicada del reino del norte, que apareció una de las figuras más extraordinarias de toda la historia bíblica. Elías el Tisbita, un profeta salvaje de Galaad, cuya aparición repentina ante Acab cambiaría el curso de los acontecimientos. Sin previo aviso, sin credenciales formales, sin carta de presentación, Elías irrumpió ante el rey y pronunció un oráculo devastador. «Vive Yahvé, Dios de Israel,
delante de quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Luego desapareció, dejando a Acab atónito. La sequía que siguió duró 3 años y medio. Los arroyos se secaron, los campos se marchitaron, el ganado murió. El hambre se extendió por toda la tierra. Yahvé envió a Elías primero al arroyo Querit, donde los cuervos le traían pan y carne cada mañana y tarde. Cuando el arroyo se secó, lo envió a Sarepta de Sidón, territorio fenicio, donde una viuda que estaba a punto de preparar su última comida antes de morir de hambre, fue milagrosamente sustentada. Su harina no se acabó, ni su aceite disminuyó durante todo el tiempo que Elías permaneció allí. Durante este periodo, Acab buscó desesperadamente a Elías. Envió emisarios a todas las naciones y reinos circundantes, obligándolos a jurar que no habían visto al profeta. Mientras tanto, la tierra se consumía bajo el juicio divino. Al tercer año, Yahvé envió a Elías de regreso ante Acab. El rey lo confrontó con furia. ¿Eres tú el que turbas a Israel? La respuesta de Elías fue directa y desafiante. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Entonces lanzó un desafío que definiría no solo su ministerio, sino la naturaleza misma del conflicto entre Yahvé y Baal. Elías exigió que Acab reuniera a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían de la mesa de Jezabel. Cuando el pueblo se congregó, Elías les planteó la pregunta fundamental: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidlo, pero si Baal, id en pos de él. El pueblo permaneció en silencio, incapaz o indispuesto a responder. Elías entonces propuso una prueba. Los profetas de Baal prepararían un sacrificio y clamarían a su Dios para que enviara fuego del cielo. Elías haría lo mismo, invocando a Yahvé. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. El pueblo estuvo de acuerdo. Bien dicho. Los profetas de Baal prepararon su becerro y clamaron desde la mañana hasta el mediodía: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaron alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos con un sarcasmo mordaz. Gritad en alta voz, porque es un dios. Quizá está meditando, o está ocupado, o ha ido de viaje. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Los profetas de Baal se cortaron con espadas y lanzas, según su costumbre, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Continuaron profetizando frenéticamente hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni atención. Baal permaneció completamente silencioso. Entonces llegó el turno de Elías. Reparó el altar de Yahvé que había sido derribado, usando 12 piedras según el número de las tribus de Jacob. Cavó una zanja alrededor del altar. Colocó la leña, cortó el becerro en pedazos y lo puso sobre la madera. Luego, para eliminar cualquier sospecha de engaño, ordenó que llenaran 4 cántaros con agua y los derramaran sobre el holocausto y la leña. Lo hicieron 3 veces. El agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó y oró: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has hecho volver sus corazones. Inmediatamente cayó fuego del cielo, consumió el holocausto,
la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron rostro en tierra y clamaron: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Elías ordenó: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos». El pueblo los apresó, y Elías los hizo bajar al arroyo Cisón, y allí los ejecutó a todos. Luego anunció a Acab que la lluvia vendría. Acab subió a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar. A la 7ª vez, el criado informó: «He aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Elías envió mensaje a Acab: «Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una gran lluvia. El poder de Yahvé vino sobre Elías. Ciñó sus lomos y corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel, sobrenaturalmente capacitado, superando al carro real. Era un momento de triunfo absoluto. Yahvé había vindicado su nombre. Los profetas de Baal habían sido eliminados. La sequía había terminado. Israel había reconocido que Yahvé es Dios. Pero cuando Jezabel escuchó todo lo que Elías había hecho, cómo había ejecutado a todos los profetas de Baal, envió un mensajero a Elías diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos». La reina no se arrepintió. En lugar de reconocer el poder de Yahvé, se enfureció y juró venganza. Elías, que había confrontado a 450 profetas de Baal sin miedo, que había desafiado al rey, que había llamado fuego del cielo, huyó por su vida. Viajó un día de camino al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. «Basta ya, Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Un ángel lo alimentó milagrosamente, y con la fuerza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Yahvé había dado la Torá a Moisés siglos atrás. Allí, en una cueva, Yahvé le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». La respuesta de Elías reveló su profunda desilusión. «He sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han dado muerte a tus profetas a espada. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Yahvé le ordenó salir de la cueva y ponerse en el monte delante de él. Un viento grande y poderoso rompió los montes y quebró las peñas, pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió. Una voz le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él repitió su queja, pero Yahvé le dio nuevas instrucciones. Debía ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Y le reveló algo que contradecía su desesperación. «Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron». Elías no estaba solo. A pesar de la apostasía generalizada, Yahvé había preservado un remanente fiel. Este tema del remanente se convertiría en un elemento crucial de la teología profética. La esperanza de que incluso cuando la nación se hundiera en la idolatría, Yahvé mantendría viva su promesa a través de aquellos que permanecieran fieles. Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Cuando Elías pasó junto a él y echó sobre él su manto,
Eliseo entendió inmediatamente el significado. Dejó los bueyes, corrió tras Elías y le pidió permiso para despedirse de sus padres. Luego sacrificó la yunta de bueyes, usó el yugo de madera como combustible para cocinarlos, dio la carne al pueblo y siguió a Elías como su servidor. Mientras tanto, el reinado de Acab continuaba su descenso moral. A pesar del dramático confrontamiento en el Carmelo, el rey no se arrepintió fundamentalmente de su política religiosa. Sus siguientes acciones revelaron hasta qué punto habían caído tanto él como Jezabel en la corrupción y la injusticia. Nabot de Jezreel poseía una viña junto al palacio de Acab en Samaria. El rey la codició y le ofreció comprarla o cambiarla por una viña mejor. Pero Nabot se negó. Yahvé me guarde de darte la heredad de mis padres. Según la ley mosaica, la tierra era una herencia familiar perpetua que no debía venderse fuera del clan. Acab regresó a su casa abatido y enojado. Se acostó en su cama, volvió su rostro hacia la pared y se negó a comer. Jezabel vino y le preguntó qué le pasaba. Cuando él le explicó, ella respondió con desdén: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles de Jezreel. Las instrucciones eran simples y diabólicas: proclamar un ayuno, sentar a Nabot en un lugar prominente y hacer que 2 hombres malvados testificaran falsamente que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. El castigo por blasfemia era la lapidación. Los ancianos de Jezreel obedecieron. Convocaron el ayuno. Sentaron a Nabot. Los 2 testigos falsos declararon: Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Luego enviaron mensaje a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel recibió la noticia, le dijo a Acab: Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que se negó a venderte, porque Nabot no vive sino que ha muerto. Acab se levantó para descender a tomar posesión de la viña. Pero la palabra de Yahvé vino a Elías: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: Así dice Yahvé, ¿has dado muerte y además has tomado posesión? Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿Me has hallado, enemigo mío? Elías respondió: Te he hallado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahvé. Luego pronunció un juicio terrible. Yahvé traería calamidad sobre Acab. Exterminaría toda su descendencia masculina. Los perros lamerían la sangre de Acab en el mismo lugar donde habían lamido la sangre de Nabot. En cuanto a Jezabel, los perros la comerían junto al muro de Jezreel. Por primera vez en todo el relato, Acab mostró señales de arrepentimiento genuino. Rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Yahvé habló a Elías: ¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, sino que en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab moriría en batalla contra los sirios en Ramot de Galaad, a pesar de haberse disfrazado para evitar ser identificado. Una flecha disparada al azar penetró entre las junturas de su armadura. El rey permaneció en su carro frente a los sirios hasta el anochecer, sostenido en posición vertical, mientras la sangre de su herida fluía al fondo del carro. Cuando murió al anochecer, el grito se extendió por el ejército: «¡Cada uno a su ciudad! ¡Cada uno a su tierra!». Trajeron al rey a Samaria
y lo sepultaron allí. Lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre según la palabra que Yahvé había hablado. Las prostitutas se bañaban allí. Así se cumplió la profecía de Elías. El hijo de Acab, Ocosías, reinó en su lugar, pero solo durante 2 años. Cayó a través de la celosía de su habitación alta en Samaria y quedó gravemente herido. Envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si se recuperaría de su enfermedad. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías que interceptara a los mensajeros con un mensaje para Ocosías. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, no descenderás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías envió repetidamente capitanes con sus soldados para apresar a Elías. Los 2 primeros grupos fueron consumidos por fuego que descendió del cielo a petición del profeta. El tercer capitán rogó por su vida, y Elías accedió a acompañarlo ante el rey, donde reiteró personalmente el juicio divino. Ocosías murió según la palabra de Yahvé. El ministerio de Elías estaba llegando a su fin. Yahvé había decidido llevarlo al cielo sin experimentar la muerte. Eliseo, su discípulo, se negó a dejarlo durante sus últimos días en la tierra. Viajaron juntos desde Gilgal hasta Betel, luego a Jericó y finalmente al Jordán. En cada lugar, los grupos de profetas le decían a Eliseo: ¿Sabes que Yahvé va a llevarse a tu señor de tu cabeza hoy? Eliseo respondía: Sí, lo sé, callad. En el Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto enrollado, y las aguas se dividieron, permitiéndoles cruzar en seco. Al otro lado, Elías preguntó a Eliseo: ¿Qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado de ti? Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, la porción del hijo primogénito. Mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego apareció súbitamente, separándolos. Elías ascendió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más lo vio. Tomó el manto que había caído de Elías, regresó al Jordán, golpeó las aguas con él, y ellas se dividieron. Los profetas que observaban desde Jericó dijeron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. El ministerio de Eliseo duraría aproximadamente 60 años, abarcando los reinados de 4 reyes del norte. Realizó el doble de milagros que Elías, incluyendo la purificación de aguas amargas, la multiplicación del aceite de una viuda, la resurrección del hijo de la tsunamita, la purificación del guisado envenenado, la multiplicación de los panes, la curación de Naamán, el sirio de la lepra, y el hacer flotar el hierro de un hacha perdida en el río. Pero quizás su acto profético más significativo fue la unción de Jehú como rey de Israel, cumpliendo la instrucción que Yahvé había dado a Elías en el monte Horeb. Eliseo envió a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galaad con instrucciones específicas: ungir a Jehú y proclamarlo rey, luego huir inmediatamente sin esperar. El joven profeta encontró a Jehú sentado entre los capitanes del ejército. Lo llevó aparte a una habitación interior. Derramó el aceite sobre su cabeza y declaró: Así dice Yahvé, Dios de Israel: Yo te he ungido como rey sobre el pueblo de Yahvé, sobre Israel. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé derramada por mano de Jezabel. Luego abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú regresó donde sus compañeros oficiales, ellos le preguntaron qué había dicho aquel loco. Jehú inicialmente minimizó el encuentro, pero cuando insistieron, les reveló: Me ha hablado diciendo: Así dice Yahvé,
yo te he ungido rey sobre Israel. Inmediatamente, cada uno tomó su manto, lo puso debajo de Jehú en lo alto de las gradas, tocaron la trompeta y gritaron: «Jehú es rey». Lo que siguió fue uno de los golpes de estado más sangrientos y eficientes de la historia antigua. Jehú conspiró contra Joram, hijo de Acab, quien estaba recuperándose de heridas recibidas en batalla contra Hazael de Siria. Subió a su carro y condujo furiosamente hacia Jezreel, donde Joram descansaba. El atalaya de la torre de Jezreel vio venir la comitiva de Jehú y avisó a Joram. El rey envió 2 jinetes sucesivos para preguntar si venía en paz. Ambos se unieron a Jehú y no regresaron. El atalaya informó: «El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa, y el modo de conducir es como el de Jehú, hijo de Nimsi, porque conduce impetuosamente». Joram y Ocosías, rey de Judá, quien estaba visitándolo, salieron cada uno en su carro para encontrarse con Jehú. Se encontraron en el campo de Naboth de Jezreel, el mismo lugar donde Acab y Jezabel habían cometido asesinato y robo décadas atrás. Joram preguntó: «¿Hay paz, Jehú?». La respuesta fue devastadora: «¿Qué paz mientras duren las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías?». Joram dio la vuelta para huir, gritando a Ocosías: «¡Traición, Ocosías!». Pero Jehú entesó su arco con toda su fuerza y disparó una flecha que golpeó a Joram entre los hombros. La flecha atravesó su corazón y cayó muerto en su carro. Jehú ordenó a su capitán: «Tómalo y échalo en el campo de la propiedad de Naboth de Jezreel. Acuérdate de que cuando tú y yo íbamos juntos montados tras Acab su padre, Yahvé pronunció esta sentencia contra él». Ocosías también huyó, pero Jehú lo persiguió y ordenó: «Heridlo también a él en el carro». Lo hirieron en la cuesta de Gur, junto a Ibleam. Huyó a Megiddo, donde murió. Sus siervos lo llevaron a Jerusalén y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Jehú continuó hacia Jezreel. Cuando Jezabel escuchó que venía, se pintó los ojos con antimonio, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entró por la puerta, ella gritó: «¿Hay paz, Zimri, asesino de tu señor?». Era una comparación mordaz con Zimri, quien había asesinado al rey anterior y reinado solo 7 días antes de suicidarse. Jehú alzó su rostro hacia la ventana y gritó: «¿Quién está conmigo? ¿Quién?». 2 o 3 eunucos se asomaron. Jehú ordenó: «Echadla abajo». La arrojaron por la ventana. Su sangre salpicó la pared y los caballos, que la pisotearon. Jehú entró, comió y bebió. Luego dijo: «Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, porque es hija de rey». Pero cuando fueron a sepultarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto. Informaron a Jehú, quien declaró: «Esta es la palabra de Yahvé, la cual habló por medio de su siervo Elías el Tisbita, diciendo: En el campo de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la faz del campo en la heredad de Jezreel, de modo que nadie pueda decir: esta es Jezabel». Pero Jehú no se detuvo allí. Escribió cartas a los guardianes de los 70 hijos de Acab, que vivían en Samaria, desafiándolos a elegir al mejor de los hijos de su señor y pelear por el trono de su padre. Los líderes de Samaria, aterrorizados, respondieron sometiéndose completamente. Jehú les ordenó que mataran a todos los hijos de Acab y le trajeran sus cabezas. Ejecutaron a los 70 príncipes, pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jehú en Jezreel. Cuando le informaron que habían traído las cabezas de los hijos del rey, Jehú ordenó que las apilaran en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana.
Por la mañana salió y declaró al pueblo que él había conspirado contra su señor y lo había matado, pero que todo esto cumplía la palabra de Yahvé contra la casa de Acab. Jehú entonces eliminó a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, todos sus grandes hombres, sus amigos íntimos y sus sacerdotes, hasta que no quedó ningún sobreviviente. Luego se dirigió a Samaria. En el camino se encontró con 42 parientes de Ocosías, rey de Judá. Los capturó y los ejecutó junto al pozo de Bet-Eked. Cuando llegó a Samaria, eliminó a todos los que quedaban de Acab allí, destruyéndolos completamente, según la palabra que Yahvé había hablado a Elías. Pero su purga no terminó con la casa de Acab. Jehú tenía un plan más ambicioso: erradicar completamente el culto a Baal de Israel. Jehú reunió a todo el pueblo y les anunció: Acab sirvió poco a Baal. Jehú lo servirá mucho. Convocó a todos los profetas de Baal, todos sus siervos y todos sus sacerdotes para un gran sacrificio. Proclamó que cualquiera que faltara no viviría. Era una trampa astuta. Jehú actuaba con astucia para destruir a los adoradores de Baal. Jehú proclamó una asamblea solemne para Baal, y la proclamaron por todo Israel. Todos los adoradores de Baal vinieron, de modo que no quedó ni uno que no viniera. Entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Jehú ordenó que les dieran vestiduras ceremoniales a todos los adoradores. Antes de comenzar el sacrificio, Jehú advirtió a los adoradores de Baal que revisaran cuidadosamente y se aseguraran de que no hubiera ningún siervo de Yahvé entre ellos, solo adoradores de Baal. Cuando comenzaron a ofrecer sacrificios y holocaustos, Jehú había apostado afuera 80 hombres con esta orden: si alguno de los hombres que he puesto en vuestras manos escapa, vuestra vida pagará por la suya. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Los mataron a filo de espada. Los guardias y capitanes los arrojaron fuera. Luego entraron en el santuario interior del templo de Baal, sacaron los pilares sagrados del templo de Baal y los quemaron. Derribaron el pilar de Baal. Derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas, función que mantuvo hasta el día en que se escribió el relato bíblico. Así Jehú exterminó el culto a Baal de Israel. Yahvé le dijo: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Era una promesa notable. La mayoría de las dinastías del Reino del Norte apenas duraban una generación antes de ser derrocadas violentamente. A Jehú se le prometió 4 generaciones, la dinastía más larga en la historia del Reino del Norte. Pero había una advertencia implícita en la formulación: solo 4 generaciones. Y después de eso, el juicio vendría. Porque a pesar de su celo en eliminar el culto a Baal, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. No abandonó los becerros de oro que estaban en Betel y Dan. El pecado original del Reino del Norte permanecía intacto, y las consecuencias comenzaron inmediatamente. Yahvé comenzó a reducir el territorio de Israel. Hazael, rey de Siria, los atacó en todo el territorio israelita. Conquistó Galaad, la tierra de Gad, Rubén y Manasés, desde Aroer junto al valle del Arnón, incluyendo Galaad y Basán, todo el territorio al este del Jordán. Los reyes que siguieron a Jehú continuaron el mismo patrón espiritual. Joacás, hijo de Jehú, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé
y siguió los pecados de Jeroboam. La ira de Yahvé se encendió contra Israel, y los entregó repetidamente en manos de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Hazael los oprimió tan severamente que el ejército de Joacás quedó reducido a solo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 soldados de infantería. Joás, hijo de Joacás, recuperó algunas de las ciudades que Hazael había tomado de su padre. Pero también hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, sin apartarse de los pecados de Jeroboam. Jeroboam II, nieto de Jehú, tuvo el reinado más largo y próspero del reino del norte, 41 años. Restauró las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, según la palabra de Yahvé que había hablado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai. Pero incluso este periodo de expansión territorial y prosperidad económica estuvo marcado por el mismo veredicto espiritual. Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. No se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Durante el reinado de Jeroboam II, surgieron dos de los profetas más importantes del siglo VIII, Amós y Oseas. Sus mensajes revelan la realidad detrás de la aparente prosperidad de Israel. Amós, un pastor y cultivador de sicómoros de Tecoa, en Judá, fue llamado por Yahvé para profetizar contra Israel. Su mensaje era devastador. Denunció la opresión de los pobres, la corrupción judicial, la inmoralidad sexual, la adoración idólatra y la falsa seguridad religiosa. Los israelitas creían que por ser el pueblo elegido de Yahvé, por mantener rituales religiosos elaborados, estaban protegidos del juicio divino. Amós destruyó esa ilusión. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, declaró Yahvé a través de Amós. No me complazco en vuestras asambleas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos. No escucharé la melodía de tus arpas. Más bien, corra el juicio como las aguas, y la justicia como arroyo permanente. Amós profetizó que el santuario de Betel sería destruido, que Israel iría al exilio más allá de Damasco, que sus ciudades serían asoladas. Cuando Amasías, el sacerdote de Betel, intentó silenciarlo y lo acusó ante Jeroboam de conspiración, Amós respondió con una profecía personal contra él. Su esposa se prostituiría en la ciudad, sus hijos e hijas caerían a espada, su tierra sería dividida, él mismo moriría en tierra inmunda, e Israel ciertamente iría al exilio. Oseas, un profeta del norte contemporáneo de Amós, recibió una llamada aún más dramática y personal. Yahvé le ordenó casarse con una mujer de prostitución y tener hijos de prostitución, porque la tierra se había prostituido apartándose de Yahvé. El matrimonio de Oseas con Gomer y los nombres de sus 3 hijos se convirtieron en parábolas vivientes del juicio venidero. El primer hijo se llamó Jezreel, porque pronto Yahvé castigaría a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel y pondría fin al reino de Israel. La segunda hija se llamó Lo-Ruhama, que significa no compadecida, porque Yahvé ya no se compadecería de Israel. El tercer hijo se llamó Lo-Ami, no mi pueblo, porque Israel no era pueblo de Yahvé, y él no sería su Dios. Pero en medio de estos juicios devastadores, Oseas también profetizó restauración futura. Después del exilio, después del juicio, Yahvé allá llevaría a Israel al desierto y le hablaría al corazón. Transformaría el valle de Acor en puerta de esperanza. Israel lo llamaría esposo mío y ya no Baal mío. Yahvé haría un nuevo pacto eterno con ellos. Sin embargo, en el corto plazo, el juicio era inevitable e inminente.
Zacarías, hijo de Jeroboam II, reinó solo 6 meses antes de ser asesinado públicamente por Salum, hijo de Jabes. Era la 4ª generación desde Jehú, cumpliendo exactamente la promesa de Yahvé de que la dinastía de Jehú duraría 4 generaciones, y con su asesinato se desató el caos absoluto. Salum reinó solo 1 mes antes de ser asesinado por Menahem, hijo de Gadi. Menahem demostró su brutalidad atacando la ciudad de Tifsa cuando se negaron a abrirle las puertas. Saqueó la ciudad y rajó el vientre de todas las mujeres embarazadas. Su reinado de 10 años estuvo marcado por la continua práctica del pecado de Jeroboam. Durante el reinado de Menahem, apareció en escena la potencia que finalmente destruiría a Israel. Asiria, Tiglat-Pileser III, conocido en las escrituras como Pul, invadió la tierra. Menahem le dio 1000 talentos de plata para asegurar su apoyo y fortalecer su control sobre el reino. Para reunir esa suma masiva, exigió que cada hombre rico de Israel contribuyera 50 siclos de plata. Menahem murió, y su hijo Pecaía reinó en su lugar durante 2 años antes de ser asesinado en el palacio real en Samaria por Peca, hijo de Remalías, junto con 50 hombres de Galaad. Peca reinó 20 años, pero también hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, sin apartarse de los pecados de Jeroboam. Durante el reinado de Peca, Tiglat-Pileser III regresó y capturó Hijón, Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, llevando a los habitantes cautivos a Asiria. Era el comienzo del fin. Gran parte del territorio del norte ahora estaba en manos asirias y su población había sido deportada. Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca y lo asesinó, convirtiéndose en el último rey de Israel. Su reinado comenzó como vasallo de Asiria, pagando tributo regularmente a Salmanasar V, quien había sucedido a Tiglat-Pileser III. Pero Oseas cometió el error fatal que sellaría el destino de Israel. Envió mensajeros a So, rey de Egipto, y dejó de pagar el tributo anual a Asiria. Era una apuesta desesperada por la independencia, confiando en que Egipto proporcionaría apoyo militar contra Asiria. Pero el faraón egipcio no tenía ni la capacidad ni la voluntad de enfrentar al poderoso imperio asirio. Cuando Salmanasar descubrió la conspiración, apresó a Oseas y lo encarceló. Luego marchó contra Samaria con todo su ejército. El asedio de la capital comenzó en el año 725 a.C. Durante 3 años, los asirios rodearon la ciudad, cortando todos los suministros. El hambre dentro de Samaria debe haber sido indescriptible. Las escrituras no proporcionan detalles del asedio final, pero sabemos por otros textos bíblicos lo que sucedía durante asedios prolongados. Las madres devoraban a sus propios hijos, el cuero de los escudos se comía, el estiércol de paloma se vendía a precios exorbitantes. En el año 722 a.C., después de 3 años de resistencia desesperada, Samaria cayó. El rey de Asiria, probablemente Sargón II, quien había sucedido a Salmanasar, deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Hala, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Pero la deportación no fue simplemente un desplazamiento físico. Los asirios implementaron una política deliberada de ingeniería demográfica diseñada para destruir la identidad nacional de los pueblos conquistados. Trajeron gente de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarvaim, y los establecieron en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Estos colonos extranjeros tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio no temían a Yahvé, por lo que Yahvé envió leones que mataban a algunos de ellos. Informaron al rey de Asiria:
Las naciones que tú deportaste y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Por eso Él ha enviado leones contra ellas, y he aquí que están matándolas, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El rey de Asiria ordenó que enviaran de vuelta a uno de los sacerdotes deportados para enseñarles cómo adorar al Dios de la tierra. Un sacerdote vino y habitó en Betel, enseñándoles cómo debían temer a Yahvé. Pero cada grupo nacional también hizo sus propios dioses y los colocó en los santuarios de los lugares altos que los samaritanos habían hecho. El resultado fue un sincretismo religioso complejo. Temían a Yahvé, pero también servían a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido deportados. Sus descendientes, mezclándose con el remanente israelita que permaneció en la tierra, se convertirían en los samaritanos del período del Nuevo Testamento, un pueblo despreciado por los judíos precisamente por este linaje mixto y adoración sincretista. El veredicto bíblico sobre la caída de Israel es claro e implacable. Todo esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, quien los había sacado de la tierra de Egipto. Habían temido a otros dioses y habían andado en las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado delante de ellos. Habían edificado lugares altos en todas sus ciudades. Habían levantado pilares sagrados e imágenes de acera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Habían quemado incienso en todos los lugares altos, como las naciones que Yahvé había deportado delante de ellos. Habían hecho cosas malas para provocar la ira de Yahvé. A pesar de que Yahvé había testificado contra Israel y contra Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos». Ellos no escucharon. Endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres que no confiaron en Yahvé su Dios. Rechazaron sus estatutos y su pacto que había hecho con sus padres, y sus testimonios que había testificado contra ellos. Siguieron la vanidad y se volvieron vanos. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahvé les había mandado que no hicieran como ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios. Hicieron para sí imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una imagen de acera. Se postraron ante todo el ejército de los cielos. Sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Practicaron la adivinación y los augurios. Se vendieron para hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, provocándolo a ira. Por tanto, Yahvé se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Pero la historia no terminaría allí, porque Judá también caminaba por los mismos caminos que habían llevado a Israel a la destrucción.